Televisa presenta. «500 años atrás, al comenzar la conquista española de México, los notarios de entonces, llamados escribanos, contribuían ya al ordenamiento de la vida pública, dando fe de los actos más significativos en la vida de los hombres y de sus instituciones. Hoy en día, apoyados en el conocimiento del derecho y de las nuevas tecnologías, pero sobre todo en su solvencia jurídica y moral, los notarios mexicanos enfrentan un reto singular, el de la adaptación de aquellos valores de eficacia y profesionalismo a la complejidad del mundo moderno. Para la vida de las sociedades, no menos que para la de las instituciones e individuos que las componen, la actividad notarial ha tenido siempre un papel fundamental. A través de los notarios, las transacciones entre actores públicos y privados, tales como actas, poderes, testamentos y compraventas, entre otros, se resuelven otorgándoles un elemento esencial para nuestra convivencia: certeza jurídica. El Estado faculta a los notarios para que lo que hagamos nosotros sirva como una base de certeza, de seguridad para las personas, creyendo y dando autenticación a aquellos actos y circunstancias que requieren de este elemento para ser válidos conforme a la ley. A fin de que las personas tengan seguridad en sus bienes y en sus negocios, el notario interviene ante ellas no solo como un testigo avalado por el Estado para reconocer sus acuerdos, lo que se llama en lenguaje jurídico dar fe pública, sino también como un asesor de las partes. ¿Qué significa la fe pública? Es autenticar, es certificar, es dar certeza de que el acto que tenemos frente a nosotros es cierto, es correcto, es seguro. Entonces, la idea fundamental es la certeza jurídica que se le da a un acto de esa naturaleza. Y al dar fe pública viene por vía de consecuencia el que la gente tenga certeza en su patrimonio, en sus relaciones jurídicas, haya seguridad, que cuando uno negocia o hace cualquier acto jurídico, sepa que lo que está haciendo está conforme a derecho, que no incumpla con disposiciones y que cumpla a su vez con otras tantas en materia administrativa y tributaria sobre todo. El notario es un especialista que tiene una característica especial. Es un particular que ejerce su profesión jurídica en forma libre, autónoma, independiente, pero que al mismo tiempo ejerce una función de orden público. Está dotado de fe pública y la fe pública es sin duda un atributo del Estado y nada más que del Estado. Mediante la certificación de un notario, podemos acordar y contratar con otras personas confiando en que las operaciones que hemos hecho y el resultado de las mismas están avaladas y protegidas por la ley. De esta manera, el pago efectuado a cuenta de dicha certificación resulta justificado por la seguridad que nos brinda de cara al futuro. Si alguien está exponiendo su patrimonio para obtener un bien, para adquirir un bien, o está vendiendo un bien o un servicio, pues ¿qué es lo que quiere? Que ese contrato realmente esté autentificado, que este contrato sea cierto y que sea válido para él, para con quien contrata, y que además sea oponible a terceros. Entonces, esa es la idea de la autenticación de este tipo de contratos. Además de las empresas, las instituciones y las asociaciones civiles que recurren a los notarios para asegurarse certidumbre legal, también mujeres y hombres comunes los requieren con frecuencia al tratarse de un asunto crucial: su patrimonio familiar. Si usted trabaja toda su vida para obtener un patrimonio, para tener una casa y la va a adquirir,
Entonces, ¿qué quiere? Pues que esa casa esté libre de gravame, que esa casa sea de quien se la está vendiendo, que esa casa esté en posibilidades de pasar a su patrimonio. Te puedo contar innumerables casos de familias que simplemente no están protegidas, que le han invertido décadas con un enorme esfuerzo a adquirir una propiedad y desafortunadamente cuando se dan cuenta no están registradas bajo la firma de un notario y evidentemente no están registradas ante el registro público de la propiedad. Esa es una función fundamental de los notarios, asegurarse que los derechos que tienen las familias sobre la inversión y el patrimonio que han desarrollado a lo largo del tiempo estén cubiertos, estén legalmente protegidos para cualquier pleito que pueda haber en el futuro. Como en el caso de otras profesiones, la del notario se proyecta en procedimientos establecidos por la ley y que se expresan en el protocolo notarial. Es uno de los instrumentos que los notarios utilizamos en nuestro actuar diario. Son varios elementos, entre ellos el protocolo, el sello de autorizar y la firma que los notarios imprimimos en los instrumentos públicos. Entonces, el protocolo es aquel elemento material donde constan los actos y los hechos jurídicos de los cuales el notario da fe. Para el ejercicio de esta profesión, la actualización constante resulta tan indispensable como las virtudes del notario en cuestión. El notario, antes que nada, es un licenciado en Derecho y para ser notario se requiere una preparación adicional, una capacitación que normalmente se recibe en los distintos colegios de notarios del país. Una vez que se llega a ese nivel de preparación es que se puede aspirar a ser notario. Yo podría decir que el notario viene siendo un científico del derecho, pero no solamente es importante para desempeñar la función notarial ser perito en derecho, sino tiene que ver también con la calidad y las características, los valores de la persona. Un notario tiene que probar ser alguien honorable, alguien con mucha cercanía a la gente. Debe tener 3 características fundamentales. Primero, una preparación jurídica esmerada, especializada, experiencia en la contratación y probidad en la conducta. Sin esto no podría haber un buen notario. Compuesto por más de 4.100 notarías distribuidas en el territorio nacional, el notariado mexicano se inscribe dentro del sistema latino, por oposición al sistema anglosajón utilizado en otros lugares del mundo. Mientras que en el sistema anglosajón el notario no necesita conocer las leyes, pues actúa solo como testigo calificado, el notario en el sistema latino es muy distinto. Este es, por fuerza, un abogado conocedor del derecho, que, además de testificar, asesora a su cliente y garantiza en nombre del Estado la legalidad del acto. Fundamentalmente, yo diría que el valor del notariado latino frente al anglosajón radica en una cosa. El notariado latino asegura preventivamente esa seguridad. En Norteamérica, usted compra una vivienda y a usted no le asegura que esa vivienda vaya a ser suya. Lo que le asegura es que si un día esa vivienda o esa propiedad decae, tendrá una indemnización. En el sistema latino, lo que le asegura a usted es que esa vivienda siempre será suya. El notariado mexicano pertenece a la familia del notariado latino. Es un notariado milenario que surge con el escriba, pasa a Grecia, después llega a Italia, tiene un gran desarrollo en el Renacimiento en Florencia. Después, en las tierras del norte de Italia, en las tierras lombardas, se hace ese crisol maravilloso del derecho romano y del derecho germánico, y de ahí surge nuestro derecho. De ahí pasa a España, de España nos llega a nosotros, y bueno, pues ha acompañado a la historia de México el notariado prácticamente desde la fundación. Fundado en 1955 bajo la forma de una asociación civil, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano reúne hoy a más de 3.600 notarios en todo el territorio nacional a fin de defender sus intereses y mejorar su nivel profesional. No hay semana que en algún lugar del país no haya alguna jornada, algún seminario, hay congresos anuales, hay reuniones de reflexión. Siempre el notariado está en continuo estudio, porque esa es otra característica que tiene que tener el notario. El notario tiene que aplicar la norma, toda la norma que existe en el derecho aplicable a un caso la tiene que conocer el notario. Los notarios tenemos muchas actividades,
Anteriormente se les asociaba con el derecho civil, pero ahora un notario tiene que saber de derecho fiscal, de derecho administrativo, de derecho internacional, de derecho agrario, de todas estas especialidades del derecho. Esencialmente le ayudan al Estado a generar dos elementos que son fundamentales en el desarrollo de la vida de una sociedad, que es certeza y seguridad jurídica. Mediante el énfasis puesto en la preparación de sus miembros, el Colegio Nacional del Notariado fortalece la responsabilidad que tiene frente a la sociedad de la cual forma parte. Los colegios están responsabilizados de enviarle información a todos sus agremiados sobre las reformas legislativas, sobre los decretos, sobre tesis jurisprudenciales que tienen que ver con la función notarial, y eso permite mantener un nivel de desarrollo profesional y una actualización permanente muy importante. ¿Y esto en qué repercute a la ciudadanía y al usuario del servicio notarial? Que va a contar con un notariado cierto, actualizado, preparado y al día, con una responsabilidad social que se manifiesta en programas de regularización territorial que brindamos en todas las entidades, en programas de descuentos y de capacitación y asesoría gratuita. Institución central para los notarios mexicanos, el colegio forma parte de una agrupación aún mayor, la Unión Internacional del Notariado, la cual reúne un total de 88 países en Europa, Asia, África y el continente americano. México ha sido uno de los países de los notariados punteros y pioneros desde su fundación en la Unión Internacional. Eso responde, primero, porque es un notariado fuerte, es un notariado potente, es un notariado que presta el servicio que propugna este notario y además que tiene unos notarios muy implicados en nuestra organización. Más allá de su función como personas que dan fe pública de algo o fedatarios, los notarios se han distinguido en la creación y difusión de la cultura jurídica, ya mediante la enseñanza en centros de educación superior, ya por la publicación de centenares de artículos y libros especializados sobre diferentes temas, o bien como hombres decisivos en etapas críticas de la historia nacional, como en el caso del agrarista Antonio Díaz Soto y Gama y del sociólogo Andrés Molina Enríquez. Hubo notarios que participaron en la revolución. Soto y Gama, que es el ideólogo de Zapata, salió de la notaría de Tacubaya, lo nombraron notario y de repente un día dijo, no, yo me voy a la revolución, se fue a la revolución y fue el ideólogo de Zapata. Y lo mismo pasó con Enríquez en el Estado de México, que también en materia agraria fue muy importante su participación, y en la Constitución de 1917. Actualmente existen también notarios que han destacado en otros terrenos de la vida pública, como diputados, senadores, gobernadores, investigadores, docentes y directores de instituciones de educación superior, entre otros quehaceres. Debo decir que como director de la Facultad de Derecho de la UNAM, es un honor el que se reconozca que es la primera vez que un notario dirige la institución más importante en la formación jurídica de Latinoamérica. En 1518, el explorador español Juan de Grijalva recorrió las costas del actual estado de Tabasco, acompañado de un escribano a quien puede considerarse como el primer notario de América. Viene acompañado Diego de Godoy, era escribano, llega y va a dar fe de la llegada. De esta forma cumple con lo que la corona española exigía de los descubridores y de los conquistadores. Tenían que llevar un registro para probar que todo se hacía legalmente. Poco después, el 21 de abril de 1519, el mismo Diego de Godoy dio fe de la fundación de la actual ciudad y puerto de Veracruz, y así constituyó el primer acto notarial de nuestra historia. Y se formó ya con los alcaldes y regidores la primera carta de relación de justicia y regimiento que conocemos como las cartas del Cabildo. Asegurada la posesión militar de las nuevas tierras, los escribanos empiezan a construir la nueva institucionalidad novohispana. Lo primero que hace Hernán Cortés después de la conquista es hacer el ayuntamiento de la Ciudad de México.
el Cabildo de la Ciudad de México, que hay actas ininterrumpidas. Desde 1524 nombra a los primeros escribanos y entonces empieza la legalidad, la seguridad jurídica de los que vivían en estos territorios, porque ya se sienten seguros con sus títulos de propiedad. Aunque la inestabilidad asociada a la independencia de México no interrumpe la actividad de los escribanos, su situación es precaria durante las primeras décadas de la nación emergente. En 1856, a fin de reactivar la economía, la Ley Lerdo dispone la venta de propiedades en manos de corporaciones civiles y religiosas. Eso había de efectuarse con la necesaria intervención de los escribanos para dar fe de las adjudicaciones o remates a favor de los arrendatarios de esas tierras o de cualquier terreno. Se le llaman leyes también de desamortización, porque decían que eran bienes que estaban muertos y que no estaban destinados a la circulación. Y en eso esta ley establece unas obligaciones para el notario. Que el notario cada semana tenía que dar puntualmente qué operaciones se habían hecho respecto de esos bienes, quién los había comprado, para que ir vigilando que no volviera nuevamente a adquirir los bienes eclesiásticos. La actividad notarial destaca asimismo durante el Porfiriato, como puede apreciarse en los artículos 67 y 69 del Decreto sobre Clasificación y Régimen de Bienes Inmuebles de Propiedad Federal, promulgado en 1902. Se hizo un protocolo especial para las operaciones del Estado. Ese registro es para anotar única y exclusivamente los bienes que pertenecen a la nación, que se lo han comprado a los particulares o han sido motivo de una donación. Entonces se ponen en ese registro y se tiene que llevar a cabo en ese tipo de protocolo. También durante ese periodo, el notariado cumple un papel central en la Ley Minera de 1909 al obligar a las autoridades estatales a asentar en las oficinas del Registro de Comercio las escrituras relacionadas con cambios en la propiedad de las minas, que era una de las actividades más importantes de la época, ya que los recursos del subsuelo no pertenecían directamente a la nación. El dueño del suelo era dueño del subsuelo también, al mismo tiempo. Y esa ley todavía amplía más, porque dice si para la explotación de un bien que tenga una mina o que tenga algún yacimiento de alguna sustancia o de minerales, podría abarcar en un momento dado para su trabajo propio de la mina los terrenos colindantes. Y no solo eso, sino también podría poner vías para desalojar ese material en terrenos que no eran propios del que estaba explotando la mina. A través del tiempo, los notarios han dado fe de los acontecimientos que formaron la historia de nuestro país, desde los múltiples cambios operados en sus instituciones hasta los hechos más significativos en la vida personal y familiar de los mexicanos. Una historia cuyo entramado puede apreciarse hoy en el Archivo General de Notarías, un verdadero tesoro de cultura y de historia. El escribano y el notario ha estado unido a la actividad del país, primero en la Nueva España, posteriormente en el México independiente. Y la tarea del escribano y del notario es asentar con la fe pública toda la actuación de la población. Entonces, los documentos que en la época colonial son ricos por su pictografía, tienen acuarela, tienen grabado, resultan documentos muy importantes para la historia. Aunque de bajo perfil, la tarea del notario es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad en todos los terrenos. Es a los abogados a los que les corresponde que exista un verdadero Estado de Derecho, una cultura de la legalidad. En el ámbito personal y familiar, no menos que en el de las instituciones, la presencia de un notario otorga certidumbre y confianza. Tal es el caso de la obtención de créditos para la adquisición de vivienda. Yo creo que el ideal de toda persona es hacerse de un patrimonio inmobiliario, ¿no? Una familia, cuando tiene su casa propia, cambia realmente la suerte de la familia. Pero los recursos personales de la gente no son suficientes para el inicio.
Entonces tienen que recurrir a créditos. El propio inmueble que adquiere el interesado sirve de garantía hipotecaria para el acreedor de que el crédito va a ser pagado oportunamente. Y entonces el notario pues tiene que darle certeza y seguridad al que compra, en donde está comprometiendo los ahorros que tiene y los que va a tener en los próximos 20 o 30 años. Tan solo entre 2015 y 2017, el Infonavit otorgó 1.676.050 créditos a trabajadores, mientras que el Fobiste colocará en el 2018 un total de 45.000, los cuales han contado y seguirán contando con la activa participación del gremio notarial. Más allá de la tranquilidad que provoca en los trabajadores el respaldo de una escritura, la venta masiva de vivienda ha beneficiado a municipios y a estados mediante el cobro del impuesto de adquisición de inmuebles, una de las fuentes más importantes de ingresos para los municipios. Solo en la Ciudad de México, las estimaciones para el 2018 contemplan un ingreso mayor a los 15,000 millones de pesos por concepto de impuestos predial y de adquisición de inmuebles. Tener un inmueble es un activo de las familias. Ese activo me permite ser sujeto de crédito. Cuando a mí me dan un crédito, quien me lo da busca un medio de garantía. En la medida que las operaciones se hacen ante notario, son operaciones regulares y consecuentemente están en el mercado y promueven la inversión. Por lo que toca a la regularización de predios, viviendas y otro tipo de inmuebles, el trabajo del notario ha sido importante para aquellos que no pueden justificar su posesión con el título de propiedad respectivo. Las causas de esto pueden ser muchas. Pueden ser derivadas pues, precisamente de estas transmisiones hereditarias, en donde muere el padre, luego el hijo no tramita la sucesión, viene la generación del nieto o de los bisnietos, y entonces hay una serie de transmisiones no formalizadas. O puede ser que se hayan comprado inmuebles fuera de la legalidad notarial a través de contratos privados y requieren regularizarse. A fin de promover la regularización inmobiliaria, desde el 2003, las jornadas notariales han contribuido decisivamente a ese propósito. Se daban facilidades administrativas para regularizar la adquisición y la transmisión inmobiliaria, la regularización de contratos privados, de resoluciones judiciales en relación con la vivienda. Esto se fue consolidando año con año y a partir del año 2016, como un triunfo ya, yo considero, de la ciudadanía de la Ciudad de México, esto ya se incorporó como una disposición en el propio Código Fiscal del Distrito Federal. Aunque la actividad notarial es incesante en las bulliciosas ciudades de México, su presencia en el campo es también indispensable. Desde 1992 hasta la fecha, los notarios han participado en un sinnúmero de asambleas ejidales. A consecuencia de ello, la regularización de más de 3.500.000 hectáreas ha convertido a muchos ejidatarios en propietarios legales de sus parcelas, lo que les ha brindado certidumbre jurídica y tranquilidad personal. Cuando los alumnos me preguntan en la clase, ¿cuál es la función más importante de un notario? Yo les digo, bueno, si se recuerdan de sus clases de teoría económica, había una doctrina económica que se llamaba los fisiócratas, que decían que el elemento fundamental económico del desarrollo de una sociedad era la propiedad de la tierra. Los notarios tienen encomendados, entre otras actividades, quizá la más importante, a mantener en orden y con certeza la propiedad inmobiliaria del país. Y esta función es esencial para que una sociedad tenga paz y tranquilidad, porque finalmente pues hay que recordar que la Revolución Mexicana, uno de sus principios fue la tenencia de la tierra. Por lo que se refiere a los grupos sociales vulnerables, el notariado se encuentra comprometido con ellos bajo el impulso de una notable tendencia mundial de protección a los derechos fundamentales. La firma de un convenio entre el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se inscribe en el marco de esta aspiración solidaria. ¿Qué significa que hayamos firmado un convenio con derechos humanos? Posibilitar también a asociaciones sociales, ¿sí?, a la sociedad civil que se organiza para defender derechos humanos, el que puedan acudir con este cuerpo de notarios que de manera altruista van a poder
protocolizar sus actas constitutivas o modificar las mismas, porque esa es parte del convenio. Y quiero recalcar que en esta legislatura prestamos una especial atención a la colaboración del notario o la función del notario aplicada a las personas vulnerables. Es decir, somos especialmente sensibles, y así se está desarrollando, cuando el que tenemos delante, el que viene a vernos a nuestros despachos, es una persona mayor, es una persona discapacitada, porque vienen buscando soluciones a sus problemas. Y tenemos que dar, a ese reto tenemos que dar una respuesta que es la que nos está demandando la sociedad. Déjame decirte que hay un primer antecedente a nivel nacional en la Constitución Política de la Ciudad de México. Por primera ocasión se elevó a rango constitucional como un derecho humano, esto es importante, el servicio notarial como un derecho humano en función del valor de la seguridad jurídica. Tan esencial como es la actividad notarial para validar los acuerdos entre las personas, lo es también respecto de aquellas instituciones de las cuales depende el óptimo funcionamiento del Estado. El notario resuelve una de las necesidades del hombre original, que es la seguridad jurídica, la verdad y el cumplimiento del derecho. Frente al Estado, pues coadyuva con él. ¿En qué? En vigilar el cumplimiento de muchas leyes administrativas. Lo mismo en el terreno económico que en el financiero y el fiscal, el notario colabora de muchas maneras. Ante la autoridad hacendaria, remite los impuestos derivados de las transmisiones de propiedad y contribuye a la inscripción de nuevos contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria o SAT. Entonces yo te diría que la relación entre el SAT y los notarios la podríamos definir desde dos vertientes o dos puntos de vista. Por un lado, como un facilitador, ya que le ayuda al contribuyente para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y para con nosotros como un coadyuvante. ¿Por qué? Porque tiene diversas obligaciones en la que nos proporciona información de gran relevancia para efectos fiscales. Cuando se otorgan escrituras frente a un notario, específicamente de actas constitutivas, el notario está obligado a exigir a los otorgantes que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, de esta manera es el notario el que nos hace llegar toda esta información, que para nosotros es valiosísimo porque este es el primer dato con el que el Servicio de Administración Tributaria inicia la relación directa con los contribuyentes. Ante la Secretaría de Economía, por otro lado, el notario solicita posibles denominaciones para la constitución de sociedades. El notariado se ha convertido en una ventanilla única para la constitución de sociedades. Vía electrónica, nosotros hacemos los trámites con las autoridades, por ejemplo, con la Secretaría de Economía, que nos autoriza el nombre de una sociedad para evitar que existan sociedades con el mismo nombre. Una vez que se firma la operación en el protocolo del notario, nosotros damos un aviso también a la autoridad fiscal, de manera que los damos de alta y esa sociedad, a través del notario, obtiene su cédula fiscal. En un mundo donde la inversión privada es sinónimo de desarrollo y creación de empleos, la intervención del notario es crucial para constituir estas empresas, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, la participación del notario en la vida corporativa es muy importante porque es una garantía de legalidad. Desde que la empresa nace, al constituirse, durante sus actos más importantes de la vida corporativa, como pueden ser fusiones, transformaciones, escisiones, adquisiciones de bienes inmuebles, otorgamiento de poderes a sus representantes legales, hasta cuando la empresa termina, primero por un proceso de disolución y luego cuando se extingue con la liquidación de la sociedad. Siempre está presente el notario en estos actos jurídicos. Por su conocimiento del entramado existente entre las personas morales y las físicas, el notario representa también un apoyo imprescindible para la unidad de inteligencia financiera, encargada de recabar información sobre posibles eventos de lavado de dinero. Resulta que hay información muy relevante, me genera una alerta y la hago de conocimiento de las autoridades. En ese sentido, la función notarial en el tema de prevención del lavado de dinero ha demostrado ser un
coadyuvante importantísimo. Ante las autoridades jurisdiccionales, por su parte, el notario colabora mediante la tramitación de sucesiones testamentarias e intestamentarias y asuntos de jurisdicción voluntaria, aligerando la carga de los jueces y contribuyendo a evitar, en lo posible, el rezago habitual de los tribunales. El testamento, desde luego, que se hace va a evitar en el futuro conflictos familiares que a veces son muy dolorosos. Va a liberar a los tribunales de una carga excesiva de litigios, va a permitir una ordenada transmisión, sobre todo la inmobiliaria mortis causa. El testamento, en efecto, es un documento eminentemente notarial que obedece a la necesidad de las personas de transmitir su patrimonio después de la muerte. El testamento implica el documento o el acto jurídico a través del cual una persona libremente manifiesta a quién quiere heredar. Y cuando no existe testamento, entonces sucede lo que en la jerga jurídica se conoce como hay un problema intestamentario, que no dejó dicho a quién quería que le pasaran los bienes. Toda persona responsable en algún momento de la vida tiene que hacer un alto y pensar qué quiere para su patrimonio. Y si el afán de una persona, un padre de familia, una madre de familia, es elaborar, preparar, acrecentar un patrimonio durante su vida, pues en algún momento de responsabilidad familiar debe tomarse el tiempo de pensar qué quiere para ese patrimonio para después de la muerte. En 2003, el notariado en conjunto con la Secretaría de Gobernación promovieron entre la población el otorgamiento de testamentos a bajo costo bajo el nombre de Septiembre, Mes del Testamento, una tradición que hoy existe en todo el país. Todos los notarios del país establecieron tasas muy reducidas para que las gentes tuvieran un aliciente de tipo económico a hacer testamento. Y esto se fue dando año con año y hoy es un programa que está en la mente de la ciudadanía. En un tema tan delicado como la celebración de comicios, el notario aparece como una figura que contribuye a la certeza de dichas elecciones y a la tranquilidad de los electores. ¿En qué sentido? En vigilar que la entrega, resguardo, depósito del material electoral sea el adecuado, sea el eficiente. Segundo, durante las jornadas electorales. Normalmente los notarios tenemos que estar abiertos el día de la jornada para apoyar al Instituto Nacional Electoral en todos sus diversos procesos. O por múltiples circunstancias, la casilla puede no instalarse. Entonces, para eso sirve en un momento dado ir a buscar al notario público por parte de los representantes de los partidos políticos, acuden al domicilio y le dicen, queremos que levante un acta de que diga que no se ha instalado la casilla. Y desde luego cuando viene la parte final, que viene a ser el conteo de votos, también ahí somos auxiliares. Es una de las facetas en las cuales también se manifiesta la acción del notariado. Al igual que en otras profesiones, los elementos que emplea el notario para realizar su trabajo cambian rápidamente a causa del acelerado desarrollo tecnológico en todos los ámbitos. Estamos viviendo en la cuarta revolución, la tecnológica, ¿no? Estamos en una época en que los cambios se dan a una velocidad insospechada. Ahora los cambios se dan cada 6 meses y la tecnología está ahí presente. Pues primero fue con el manguillo o con la pluma, después fue la pluma atómica, le decían, ¿no? Después la máquina de escribir, se usaban los protocolos, eran cerrados, entonces había unas máquinas que se tenía que poner el protocolo en una mesa y la máquina era la que iba cambiando, no en un rodillo, y así se escribían en las escrituras. Vienen una serie de evoluciones y ahora todo es electrónico. Todos los impuestos tienes que pagarlos electrónicamente. Puesto que la seguridad jurídica constituye el valor principal del quehacer notarial, elementos de alta tecnología como archivos digitales, los hologramas y la firma electrónica están siendo incorporados recientemente en sus documentos. Somos un impresor de seguridad que nos especializamos en los notarios. No hacemos trabajos comerciales ni hacemos trabajos de seguridad para otras personas que no sean notarios. El documento que nosotros le damos a los solicitantes del servicio y que va a circular en las distintas instancias, sea ante particulares, sea ante autoridades. Ese documento tiene niveles de seguridad incluidos
altísimos. El papel utilizado en el protocolo notarial, especialmente, ha experimentado notables avances en su fabricación a fin de alcanzar niveles óptimos de autenticidad en las operaciones. No permiten el borrado de los textos que se imprimen y que no permite que se utilice otro papel. Aparte de eso, imprimimos algunas medidas de seguridad como son microtextos y tintas invisibles. Ahora, con la nueva legislación de vanguardia, se establece la firma digital notarial, en la cual a través de elementos biométricos queda plasmado en este documento signos de identidad de una firma digital. Aún y cuando alguien intente falsificar ese documento, a simple vista y mediante procesos electrónicos es una doble verificación. Ese documento está conectado con bases de información de origen, lo que hacen que cuando se presente ese documento se identifique inmediatamente que es un documento apócrifo. Todas estas medidas de seguridad inhiben la falsificación de documentos notariales. Aunque la incorporación de tecnología de vanguardia contribuye a simplificar y a hacer expedita la práctica notarial, la esencia de la misma no ha cambiado, ni puede cambiar. Entendemos que las nuevas tecnologías no van a suplir la esencia de la labor notarial. Nuestra función sigue siendo importante, fundamentalmente en el control de legalidad de lo que hacemos, que es lo que da valor al documento. Cuando hay una contratación telemática, aunque alguien se identifique y valide su operación con su firma electrónica avanzada, nadie puede garantizarnos que esa firma está siendo utilizada por el titular de ella o se la ha confiado a un pariente, a un empleado, a un contador. Entonces la presencia del notario, la inmediatez del notario creo que va a permanecer. Los desafíos que impone hoy el desarrollo tecnológico a la profesión del notario, con ser importantes, están lejos de ser los únicos. En un mundo cada vez más interconectado, todo o casi todo ha cambiado. Enfrentamos una dinámica de evolución tecnológica, de evolución legislativa, de influencias de muchos órdenes. Hoy hablamos del tema de blockchain, bitcoins, de monedas electrónicas, de firmas electrónicas, y eso no quiere decir que soslayemos la presencia del notario. Habrá que adaptarnos al cambio. Entonces, esos retos que hoy enfrentamos, ¿cómo los podemos resolver y encarar de una forma seria y profesional? Con capacitación, con actualización, con mayores elementos tecnológicos. Para el notariado mexicano en particular y para el sistema latino en general, la elaboración de documentos que puedan aplicarse y surtir efecto en todo el mundo es uno de los grandes objetivos que deben cumplirse en un futuro no muy lejano. Ahora ya tenemos que enfocar el notariado latino como aquel que va a prestar sus servicios en todo el mundo, lo cual nos exige varios esfuerzos de fondo. Ya no pensamos que el documento que se autoriza en México va a cumplir o va a surtir solo efectos en México. Para eso nos ha exigido un esfuerzo de adaptación en los propios requisitos. Hay que reforzar el documento. Esto lleva también reforzar el carácter profesional del notario. Ante la necesidad de contar con notarios más preparados frente a las exigencias del mundo global, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha impulsado la realización de rigurosos exámenes de oposición. Desgraciadamente en nuestro país, en muchas latitudes, en muchas entidades, existe como facultad del Ejecutivo el que éste otorgue patentes o fiats para el ejercicio de la función notarial. Y no es lo mejor, porque no sería congruente con decir que queremos un notariado capaz, de tal manera que es indispensable que se incorpore a nivel nacional en todas las legislaciones de los estados el que la única forma de acceder a la función sea los exámenes de aspirante y finalmente de oposición. ¿Qué significa que sea examen de oposición? Que pasando cierto nivel de calificación, solamente el de las notas más altas es el que va a ser nombrado notario. Entonces, como entenderán, se requiere de un proceso muy estricto de capacitación, pero al mismo tiempo es un proceso
transparente. La disminución del costo por servicios notariales y su ejercicio con sentido social representan otro de los desafíos importantes para el gremio. Tienen que comprometerse cada día más, lo vienen haciendo, con sectores en condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser personas con discapacidad, personas mayores, por citar algunos ejemplos, personas con escasos recursos en condiciones precarias, porque eso coadyuva precisamente en la labor social de todo profesionista, y ellos son unos profesionistas que estos sectores muchas veces ven imposibilitados de acceder a ellos por falta de recursos. Entre la conservación de los valores históricos de su profesión y la adecuación a un mundo cambiante y complejo, los notarios de México han emprendido ya el camino hacia un futuro que, en buena medida, depende de ellos mismos. Sí es un proceso difícil llegar a ser notario, lo requiere el propio sistema jurídico mexicano y económico mexicano, alguien que sea capaz, que garantice la calidad de todos estos procesos. Y hay muchísimos abogados en México que empujan y que después de 1 o 2 veces o 3 veces de presentar el examen pueden acceder. Es un gremio muy pujante. Es un gremio que ha venido modificando sus prácticas, yo diría, a una velocidad realmente importante. El ejercicio de esta profesión tiene que ser ejercido por los mejores. El Estado tiene que elegir a los mejores y nosotros nos tenemos que esforzar para seguir siendo los mejores.